Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora un ejemplo donde tenemos que escribir y balancear una ecuación química y hacer un cálculo sencillo a partir de los datos que nos dan. El ejemplo que les voy a mostrar es el ejemplo 5, ¿sí? Que dice, escribir la ecuación química correspondiente a la reacción del hidróxido de sodio con ácido sulfúrico para dar sulfato de sodio. ¿Cuántos moles de ácido reaccionan con 30 gramos de hidróxido? ¿Cuántas moléculas de sal se obtienen? O sea que fíjense que acá tenemos como dos tareas para resolver. Por un lado, escribir la ecuación química y por otro lado, hacer cálculos estequiométricos con esa reacción que está representada en la ecuación química. Pero además tenemos un problemita extra, que es que los reactivos y los productos, ¿sí? Están escritos con sus nombres y no tengo las fórmulas. O sea que mi primer desafío es poder escribir correctamente las fórmulas de las sustancias que están involucradas en esta reacción química. Vamos a mirar entonces eso primero, ¿sí? Las sustancias que están involucradas en la reacción química me dicen que son el hidróxido de sodio. El sodio es un elemento del grupo 1 en la tabla periódica, o sea que tiende a tener estados de oxidación más 1 como el más estable, y entonces el hidróxido de sodio va a escribirse así. El segundo compuesto que nombran es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un oxoácido que incluye el azufre, y fíjense que tenemos que usar esta reglita de la terminación. Si fuera ácido sulfuroso sería con un estado bajo de oxidación del azufre, como es ácido sulfúrico es con un estado de oxidación alto para el azufre, ¿sí? Y entonces la forma correcta de escribir el ácido sulfúrico es esta, donde tengo incluido el oxoanión que se llama sulfato, ¿sí? Con el azufre en estado de oxidación más 6, y dos hidrógenos que van a estar con estado de oxidación más 1, y que cuando uno hace una solución acuosa, cuando pone el ácido sulfúrico en agua, lo que va a ocurrir es que se van a liberar o soltar esos dos hidrógenos con carga positiva a los que le llamamos protones. Además, hablan de una sal en el enunciado. No nos dicen cuál es. No nos dicen cuál es porque les parece relativamente obvio lo que va a pasar. Si yo tengo un hidróxido con un ácido, esa reacción lo que va a hacer es generar una sal que está compuesta por el catión del hidróxido y por el anión del ácido. O sea que la sal que yo voy a formar va a ser el sulfato de sodio, donde tengo que tener en cuenta que el oxoanión sulfato tiene dos cargas negativas, y por lo tanto, para que esta sal sea una sal eléctricamente neutra, estable, necesito que haya dos átomos, dos iones, sodio más, para compensar la carga menos 2 del anión sulfato. Bien, entonces, vamos con esas sustancias a ver cómo nos queda. La reacción sería entonces la del hidróxido de sodio más ácido sulfúrico para dar la sal. Si nosotros miramos esta ecuación así, ¿sí? Y tenemos que fijarnos los elementos que están presentes en cada una de las sustancias que aparecen en la ecuación, vamos a tener en los reactivos hidróxido de sodio y ácido sulfúrico, en los productos puse el sulfato de sodio, y entonces voy a tener el sodio, el oxígeno, hidrógeno, acá el hidrógeno de nuevo, así que no lo pongo, azufre, oxígeno de nuevo no lo pongo, y entonces vamos a ver en la parte de los reactivos y en la parte de los productos cuántos hay. Primera cosa que veo, y es bastante fácil, es que acá hay dos sodios y de este lado hay uno solo. Si miro el oxígeno está en las tres sustancias, acá, acá y acá, así que lo vamos a dejar siempre para el final. Oxígeno y hidrógeno en general no los vamos a hacer al final.
Y el sodio, voy a necesitar acá un 2 para el sodio, entonces tengo 2 sodios y 2 sodios. Oxígenos, y que lo dejamos para el final, vamos a ver el azufre. Acá hay un azufre y acá hay un azufre. Estaríamos bien. ¿Sí? Oxígenos, acá hay 2 oxígenos, más 4 oxígenos, ¿sí? Serían 6 oxígenos, y de este lado hay 4. Habría que ver cómo hacerlo, pero fíjense ustedes qué pasa cuando miro el hidrógeno. Acá tengo 2 hidrógenos, más 2 hidrógenos serían 4, pero cuando voy al lado de los productos no encuentro hidrógenos. Y esto no puede ser, porque tengo que tener la misma cantidad de cada elemento en cada parte de esta ecuación química. Si hay elementos que están en los reactivos, tienen que sí o sí estar del lado de los productos, no pueden desaparecer. O sea que acá hay algo que nos estaría fallando, tenemos algún tipo de problema. Y el problema que tenemos es que cuando pensamos en armar esta sal, pensamos que el sulfato venía del ácido sulfúrico, pensamos que el sodio venía del hidróxido de sodio, y nos olvidamos de qué pasaba con los oxidrilos que venían con el hidróxido y qué pasaba con los protones que venían con el ácido. Esos protones, esos oxidrilos, se combinan para dar agua. Y aunque el enunciado no lo diga, y muchas veces no lo dice, en todas las ecuaciones donde ustedes tengan la reacción de un hidróxido con un ácido, van a tener que agregar el producto, que es el agua. Y entonces ahí sí tengo todos los elementos de los dos lados de la reacción. Ahora sí, estoy un poco más tranquila, porque sí tengo la ecuación completa. Voy a ver si se cumple, si ya está balanceado, si tengo que hacer algo más. Acá del lado de los reactivos tengo dos moléculas de hidróxido de sodio para el sodio, entonces esto va a ser 2 veces, y está una vez en cada uno, son 2. Y de este lado tengo una sola molécula de sulfato de sodio, pero el sulfato de sodio tiene 2 en esa molécula, o sea que el coeficiente estequiométrico es 1, pero como está 2 veces, va a ser 2. Y eso quiere decir que el sodio lo tengo bien balanceado. Vamos entonces al azufre. El azufre en esta molécula está una única vez y su coeficiente es 1, o sea que tengo 1 de este lado. Y en esta molécula esta única vez el coeficiente estequiométrico también es 1 de este lado, eso estaría bien. Vamos a ver qué pasa con el oxígeno. Tengo 2 de hidróxido de sodio, entonces eso es 2 por 1 más, en esta está 4 veces y el coeficiente estequiométrico es 1, o sea que va a ser más 4, más 1 por 4, ya todo formando, o sea que tengo 6. 2 más 4, 6. Y de este lado tengo 4, 1 es el coeficiente estequiométrico por los 4 que trae cada vez que yo escribo la molécula de sulfato de sodio. Y fíjense que acá, ¿sí?, tengo el agua, que cada molécula de agua tiene un solo oxígeno, pero el coeficiente es 1. Si yo dejo eso así, me va a quedar coeficiente estequiométrico 1 por la cantidad que tiene en el agua 1, ¿sí? 4 más 1, 5, y eso está mal. Entonces, para resolver ese problema, no solamente voy a agregar agua, sino que tengo que tener en cuenta que la tengo que balancear poniéndole un coeficiente estequiométrico de 2. Entonces acá va a ser 1, que es el coeficiente estequiométrico que no puse, por los 4 que trae el sulfato de cobre, más 2 por 1, que es lo que trae una molécula de agua, y ahí sí tengo 6, está bien. Y vamos a ver por último el hidrógeno. Tengo coeficiente estequiométrico de 2 por 1, que es la cantidad de veces que aparece acá en el hidróxido, más un coeficiente estequiométrico de 1 por 2, que son 4 hidrógenos. Y de este lado tengo solamente el hidrógeno en la molécula de agua, y eso va a ser 2 del coeficiente estequiométrico por 2 hidrógenos que hay en cada molécula de agua, 4, y entonces esta ecuación está balanceada. ¿Sí? Entonces, recién ahora que la ecuación está balanceada con esos coeficientes estequiométricos, estaría terminando el primer paso de este ejercicio. Esto lo hacen en un cuadradito, en un cosito, yo lo voy a borrar porque ya no lo necesito,
y la pizarra no me alcanza sino para seguir. Bien. Vamos a retomar entonces ahora, una vez que tenemos la ecuación escrita, completa y balanceada, vamos a revisar cuáles eran las preguntas. Esto es algo bastante importante, suele ocurrir, pero se pone a hacer cuentas, sobre todo más adelante, que hay muchos más datos, y se pierde de vista qué era lo que me estaban pidiendo que calculen cualquier cosa y eso no nos sirve. Bueno, entonces me dice escribir la ecuación química correspondiente a la reacción del hidróxido de sodio con ácido sulfúrico, eso ya lo hice y lo hice bien. Para dar sulfato de sodio, listo. ¿Cuántos moles de ácido reaccionan con 30 gramos de hidróxido? ¿Y cuántas moléculas de sal se obtienen? Entonces, para eso voy a tener que aprender cómo leer esta ecuación química. Esta ecuación química es muy útil porque me permite a mí relacionar datos que corresponden a las distintas sustancias que están ahí en esta reacción. Entonces, cuando yo la escribo así, la puedo interpretar desde el punto de vista macroscópico, que sería hablar de gramos y de moles, o la puedo interpretar desde el punto de vista microscópico y hablar de las masas en UMAS y en átomos y moléculas. En realidad, como en el enunciado, el dato que me están dando es de 30 gramos y me pide la cantidad de moles, vamos a hacer la interpretación macroscópica de la ecuación porque es la que más se acerca a lo que tenemos que contestar, ¿no? Entonces, cuando yo escribo esto así, los coeficientes estequiométricos me están diciendo la cantidad de moles involucrados en esta reacción. Entonces, yo sí sé que son 2 moles de hidróxido de sodio que reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico para dar 1 mol de la sal y 2 moles de agua. ¿Bien? Pero en el enunciado me hace referencia a cantidad de gramos. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo trabajo con eso? Y entonces yo les recomiendo que siempre se hagan un pedacito de la hoja, arriba, abajo, en un espacio, para calcular los pesos moleculares de las sustancias que están usando en esa ecuación química. Y los hagan siempre, más allá de que por ahí alguna de esas sustancias no la necesitan, les sirve ya tenerlo así para que cuando están resolviendo un ejercicio no tener que cortar el pensamiento de cómo viene el ejercicio para ir a calcular el peso molecular, volver y seguir el razonamiento. Algunas veces ese corte hace que pierdan justamente la idea de lo que estaban haciendo. A veces, como es un cálculo, digamos, paralelo, accesorio, puede ocurrir que calculen mal los pesos moleculares, porque están como concentrados en otras preguntas más complicadas, y entonces el ejercicio tampoco da bien. Por eso yo les recomiendo, lo primero es escribir bien las sustancias involucradas en la reacción. Segundo, balancear la ecuación química. Tercero, chequear que esté bien balanceada. Y después, hacerse una tablita con los pesos moleculares de todas las especies involucradas en esta reacción química. Yo calculé directamente los pesos moleculares, se los voy a anotar, ¿sí? Porque no tiene sentido calcular acá, ¿sí? Para el hidróxido de sodio es 40, para el ácido sulfúrico el peso molecular es 98, para el sulfato de sodio es 142 y para el agua es 18. Fíjense ustedes que si a estos números se pone la unidad de gramos, es la masa que corresponde a 1 mol de cada una de esas sustancias. Si alguno de ustedes en este momento, les recomiendo, frenan el video y traten de calcular ustedes los pesos moleculares. Si alguno de ustedes no les da estos valores y no entienden por qué no les dan esos valores, por favor pregunten y pregunten ya, porque esto es algo muy básico y muy fundamental para poder seguir adelante con los temas que tenemos que desarrollar. Bien. Entonces, esos son los pesos moleculares. Esos pesos moleculares me van a permitir traducir estos datos que están dados en moles a gramos, ¿sí? Entonces, si yo tengo 2 moles de hidróxido de sodio y el peso molecular es 40, eso quiere decir que 1 mol
¿sí? Se corresponde a una masa de 40 gramos. O sea que yo para calcular esto va a ser 2 por 40 gramos, 80 gramos es la cantidad de hidróxido de sodio que se corresponde con los 2 moles. Para el ácido sulfúrico es fácil porque como hay un mol, directamente va a ser el valor del peso molecular, 98 gramos. Para la sal lo mismo, hay un mol de sal, así que es directamente el peso molecular. Y para el agua, otra vez voy a tener que tomar 2 por el peso molecular del agua, que es 18, y voy a obtener 36 gramos como la relación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tengo la ecuación química balanceada y tengo los valores o las relaciones que corresponden tanto en moles como en gramos. Y eso me sirve porque lo puedo usar como yo quiero. Sí, yo puedo decir que 2 moles de hidróxido reaccionan con 1 mol de ácido, o puedo decir que 80 gramos de hidróxido reaccionan con 1 mol de ácido para dar 140 de sal, o que 2 moles de hidróxido reaccionan con 98 de ácido para dar 1 mol de sal, o la combinación que yo quiera, ¿sí? Entonces, ¿qué combinación voy a elegir? Y ahí va a depender de qué me pide el ejercicio y qué datos me dé para calcular eso que me está pidiendo. En este ejercicio en particular, ¿sí? Nos preguntan primero cuántos moles de ácido reaccionan con 30 gramos de hidróxido. Entonces, en todo esto que está acá, espero que se vea, me preguntan los moles de ácido, o sea que es una pregunta que estaría en estas unidades, ¿sí? Para calcular, calculados a partir de 30 gramos de hidróxido. O sea, que me está hablando de estas unidades. Para el caso del hidróxido habla en masa, para el caso del ácido habla en moles, y entonces no hay problema, porque como tengo escrita esta tablita que me sirve de equivalencias, tengo la comparación entre ambas. Entonces, si yo quiero saber cuántos moles de ácido reaccionan con 30 gramos de hidróxido, voy a usar estos dos datos para armar una regla de 3. Y voy a pensar, bueno, 80 gramos de hidróxido de sodio reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico. Entonces, si en este enunciado me dicen que tengo 30,0 gramos de hidróxido de sodio, voy a poder calcular con cuántos moles de ácido sulfúrico van a reaccionar. Cuando ustedes hacen esa cuenta, les da 0,375 moles de ácido sulfúrico. Fíjense que es engorroso, ¿sí? Pesado, escribir las formulitas con todos sus índices cada vez, pero la verdad que es una buena costumbre hacerlo así, sobre todo cuando más adelante los cálculos se van complicando, porque si no calculan un montón de veces moles y a veces se confunden y no saben moles de qué cosa es lo que están calculando. Bien. Entonces, de esa manera podemos contestar a la primera pregunta. La segunda pregunta que hacía era ¿cuántas moléculas de sal se obtienen? ¿Sí? Siempre a partir de esos 30 gramos. Entonces, voy a dejar esto marcado, ¿sí? Acá es la respuesta a la primera parte del ejercicio. Voy a borrar los pesos moleculares porque ya no los necesito. Necesito sí la pizarra. Y voy a ir a la segunda parte. La segunda pregunta también me habla de los 30 gramos de hidróxido, o sea que voy a tener que hablar del hidróxido en masa, pero me pide para la sal, que es esta de acá, la cantidad de moléculas. Y eso es un problema, porque en mi planteo no hay datos respecto de la cantidad de moléculas, o mejor dicho, está el dato, pero está un poquito como escondidito. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntan la cantidad de moléculas y yo sé la cantidad de moles, sabiendo cuántas moléculas hay en un mol, puedo calcularlo de manera relativamente sencilla. Entonces, vamos a trabajar con el dato de mol para la sal, pero
vamos a tener que hacer un paso más o pensar un poquito mejor para poder contestar en cantidad de moléculas. Voy a borrar esta parte de acá. Lo que yo voy a hacer es hacer la cuenta en varios pasos. Van a ver que después ustedes esto lo van a poder hacer de manera directa, es más, no necesitan tanta cosa, pero bueno, para los que empiezan es más fácil hacerlo en varios pasos sencillos que hacer directamente los cálculos. Entonces, para el dato del hidróxido de sodio voy a usar el dato original de 30 y voy a usar los 80 que son los gramos. Y para llegar al número de moléculas de sal que se forman, voy a calcular primero los moles y después voy a pasar los moles a moléculas. Entonces, 80 gramos de hidróxido de sodio generan, ¿sí?, un mol de moléculas de sal. Generan un mol de sulfato de sodio. Entonces, para los 30 gramos, yo voy a poder calcular cuántos moles se generan, que como la cantidad de ácido y de sal son las mismas, me va a dar lo mismo que tenía hoy. Moles de sulfato de sodio. Y la cuenta que voy a hacer a continuación es decir, bueno, todo bien, un mol de sal es lo mismo que decir 6,023 por 10 a la 23 moléculas de sal. Entonces, yo tengo 0,375 moles de sulfato de sodio, quiere decir que calculo la cantidad de moléculas y eso me da 2,26 por 10 a la 23 moléculas de sal, sulfato de sodio. ¿Sí? Y entonces de esa manera puedo contestar. ¿Podría haber hecho la cuenta directamente? Sí, porque si yo podría haber puesto 30, está movidito el barrio hoy. Yo hubiera puesto 80 gramos de hidróxido de sodio, generan 6,023 por 10 a la 23 moléculas, con 30, ¿cuántos se generan? Esta cuenta la hago toda en una sola regla de 3, en un solo paso, y es directo, ¿sí? Pero bueno, yo lo hice así desarrollado por si les resultaba más claro. Como siempre, cualquier duda que tengan, consúltenlas con los docentes de sus comisiones, ¿sí? Y nosotros nos vemos en el próximo video. Chau, chau.